de Dios. ¿Me escucha bien? ¿Puede ser? Hola, hola, hola. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes que tenemos allí en Pedro. Perdón, segunda Pedro. Capítulo 1, versos 3 y 4. Allí están. Resalté en rojo el tema que vamos a ver, ¿no? Dice la palabra de Dios, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y vamos al otro pasaje que está en 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 de 2 Corintios capítulo 7, que nos dice el apóstol Pablo en esta ocasión: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque nos has dejado esta palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo la utilice en nuestras vidas, Señor, para que podamos entender mejor tu mensaje, tu palabra, y caminar por ello, Señor. Y también que esta palabra tuya toque un corazón que aún no aceptó a Jesucristo como su Salvador y pueda ser salvo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Cuando estábamos participando de la cena, decía el hermano, estamos haciendo memoria de un suceso, ¿no? Un suceso que pasó hace mucho en la historia. Y un suceso del cual nosotros somos salvos. Hemos creído por ese suceso, por ese hecho, hemos sido perdonados, hemos sido salvos, pero fueron hechos pasados, ¿no? Traemos a nuestra memoria, recordamos hechos que hizo Dios, un Dios que podemos llamarle de obras y de hechos para la humanidad, para que hicieran en él. Pero también tenemos un Dios de promesas. No solamente creemos en un Dios que obra, que ha obrado y que sigue obrando, sino también un Dios que ha prometido cosas, y podemos creer en esas promesas. Tener la seguridad de que Él las va a cumplir, ¿no? Si los creyentes nos preguntáramos si creemos en las promesas de Dios, seguramente todos diríamos que sí, que creemos en la promesa de Dios. ¿Cómo no vamos a creer si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? Tenemos la garantía de que las promesas se van a cumplir. Y así lo podemos afirmar, ¿no? Ahora, del dicho al hecho, a veces hay un camino. Un camino que a veces se hace largo, ¿no? Y ahora, si nos preguntáramos nosotros si hemos prometido algo alguna vez y no lo hemos cumplido, ¿qué diríamos? Yo por mi parte diría que sí, que he prometido cosas que no he cumplido, por distintas razones, por distintas causas, porque no he podido, porque no han pasado el tiempo y no tengo lo que he prometido, o no tengo el poder para cumplir la promesa. Por cierto, son motivos valederos. Pero sabemos de que las promesas del hombre muchas veces no se cumplen. Ahora también sabemos que Dios no falla, que Dios lo que ha prometido cumple. Es decir, Dios cumple sus promesas porque es fiel. Y es un gozo cantarle a la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando cantamos, qué grande es tu fidelidad. Es tan grande la fidelidad de Dios que va a cumplir todo lo prometido.
Y debemos conocer las promesas de Dios, porque Él las va a cumplir. Y debemos asentar nuestra esperanza en la promesa de Dios. Nos afirmamos en lo que Él hizo para nuestra salvación, pero son hechos. Debemos creer en lo que Él nos promete cada día y lo que tiene como promesa para nuestro futuro. ¿Para qué? Para que crezca nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él. Las promesas no están solamente para que la conozcamos, sino para que la creamos, para que la vivamos. Decimos que nuestra fe nos afirma y nos alienta en nuestra esperanza. Pero además, aquello que esperamos tiene que ver con la voluntad de Dios, sin ninguna duda. Dios ha puesto su promesa y su voluntad para cumplirla, pero por eso nuestra fe en lo que nos ha prometido Dios tiene que ir alineado con lo que Dios es su voluntad, con lo que Dios desea, cuáles son sus propósitos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo tenemos en su palabra. Si no conocemos lo que quiere de nosotros, si no conocemos sus promesas, por supuesto que muchas veces vamos a cometer un error. Problema que va a afectar nuestra fe. Va a afectar nuestro creer en Dios. Nos va a afectar. Nos va a afectar, ¿por qué nos va a afectar? Porque a veces esperamos lo que no tiene que ver con la voluntad de Dios. O poco que ver con la voluntad de Dios. Y aún con dudas sobre esa voluntad de Dios, a veces pedimos igual. Tenemos duda de que estamos mal espiritualmente con Dios, pero pedimos igual. Pedimos igual porque pensamos, no, Dios es un Dios bueno. Y es tan bueno que aún yo estoy en falla, estoy en falencia, estoy en el camino equivocado. Me doy cuenta, porque me habla el Espíritu Santo, a esa voz le tenemos que hacer caso, no tenemos que oídos sordos a la voz del Espíritu Santo, que no estamos bien con Dios. Entonces, cuando no estamos bien con Dios y creemos que Dios es bueno y pese a todo pedimos y Él va a cumplir, tenemos que pensar que Dios es bueno, pero es justo. Y es fiel, y va a cumplir lo que ha dicho. No en lo que nosotros creemos que por su bondad, como dicen muchos, va a salvar a todos. O va a cumplir con nuestro... No va a cumplir con las promesas si nosotros estamos equivocados. Así se cumplen las palabras escritas en el libro de Santiago, en el capítulo 4, perdón. Allí dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y pedís mal porque no pedís bajo la voluntad de Dios. Pedís para gastar en vuestros deleites y placeres. Eso es lo que dice Santiago. Palabra dura de Santiago siempre, ¿no? Pero que justa nos da en el corazón cuando pedimos para nuestros deleites, placeres en la vida. Pero además también deja de cumplirse la palabra del apóstol Juan allí en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 14. El apóstol dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No se cumple cuando nos pedimos conforme a su voluntad, porque Él no nos oye. Nos llega esa oración, ese pedido, porque estamos fuera de su voluntad. Por supuesto que las promesas de Dios son muy amplias, ¿no? Generales, podemos decir muchas veces. Para el mundo, para la iglesia, pero también son personales, también son para nosotros personalmente. Lo vamos a encontrar a veces de manera puntual cuando pedimos algo que Dios ha prometido en su palabra. Tal vez no lo vamos a encontrar, pero como lo importante es lo que dice el apóstol Juan, que nuestro pedido esté de acuerdo con la voluntad y el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que caminemos en santidad, delante de Él, con Él, ¿no? Recuerdo que un hermano acá de esta iglesia, ya en la presencia del Señor,
oraba, oraba y al final de la oración decía, pero hágase tu voluntad y no la mía, o no la nuestra. Eso decía el hermano. Quizás lo más, aquellos que lo conocieron a este hermano se van a acordar. Y esto es correcto, está bien, ¿no? Pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero es tan sabio conocer la voluntad de Dios como al aceptar el paso de las aflicciones, de la tribulación de nuestras vidas. Ese paso a veces no lo aceptamos. Ese paso nos parece que no es de Dios. Entonces, cuando pasamos por las tribulaciones y aflicciones, nos cuesta aceptar, rechazamos eso, pero es tan sabio el conocer la voluntad de Dios como el aceptar estas aflicciones en nuestra vida, el paso de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que íbamos a pasar por aflicciones, no porque nosotros escuchemos a alguien decir, no, Jesús mismo lo dijo, que pasaremos por aflicciones en nuestra vida. El apóstol Pedro nos dice que tenemos para nosotros grandes y preciosas promesas dadas por Dios, pero que debemos hacer algo, ¿no? Precisamente como una respuesta a esas preciosas y grandes promesas dadas por Dios. Esto que se llama por el apóstol Pablo aquí en Corintios, la limpieza interior y exterior. Esto que se llama el caminar en santidad, ¿no? Y se le llama, y se logra el caminar en santidad, dice el apóstol Pablo, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios, en el agradar a Dios, en el ser aprobado por Dios. Allí está la promesa, y dice Pablo, limpiémonos interiormente y exteriormente. En la parte espiritual, pero también, dice Pablo, en la parte carnal. Decimos que Dios nos ha dado promesas y debemos confiar en ella. Dios nos llama a confiar en ella, nos llama a seguirle, seguirle por su palabra. Esto nos dice el apóstol Pedro, ¿no? Grandes y preciosas son sus promesas. Y pero que vienen con que podemos disfrutar, dice, de la naturaleza divina. Estas promesas nos proveen, nos dan la posibilidad de disfrutar de las promesas de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. No es cualquier cosa, ¿no? Es un gran privilegio de los hijos de Dios que podamos disfrutar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Sin duda que hemos sido bendecidos. Tenemos este privilegio de preciosas promesas. Tenemos la posesión de las promesas en nuestras vidas. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Dios ha venido a vivir en nosotros, ha venido a morar en nosotros. Pero también podemos vivir a Cristo en nuestra vida. Debemos en esto ver la buena voluntad de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Para sus hijos. Forma parte de la herencia que nos ha dado por la fe puesta en la obra de su Hijo. Además, son el aliento, son el saber de que podemos descansar en el amor y en el poder de Dios. El saber, la promesa. El saber que podemos descansar en su poder y en su amor, sabiendo de que Dios aprueba esto y sabiendo de que esto es el sí y el amén de parte de Dios. Allí Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 20. Esta aprobación de Dios es para nosotros. Es para nosotros. Ese hecho de creer y de saber y de seguirle y de buscar la santidad delante de Dios. Para Dios ese sí y el amén. Es la aprobación de que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo a su voluntad se van a cumplir sus promesas en nuestras vidas, ¿no? De las grandes promesas recibidas podemos dar muchas, ¿no? Tanto en la vida espiritual como también en la vida física, si podemos decirle de algún modo, ¿no? De la vida material. Tenemos promesas. Yo puse algunas acá
Enumeré algunas, no vamos a leerla a todas porque llevaría tiempo, pero tenemos contenido de promesa. Ustedes seguramente tendrán muchas más promesas que esta que detallé acá, ¿no? Muchísimas más, sabrán. Pero tenemos promesas de que nuestros pecados son perdonados. Bueno, me pasé de las promesas. Pero tenemos promesas de que nuestros pecados van a ser perdonados. Son perdonados, fueron arrojados al fondo del mar, que va a contestar nuestras oraciones. Allí dice Juan capítulo 14, versículo 13, que va a quitar nuestros temores, dice Isaías capítulo 41, versículo 13, que hará que nuestras pruebas tengan un camino, una solución correcta, un camino correcto, una salida, le dice Pablo a la carta primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que perfeccionará la obra de la gracia en nosotros, Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que va a protegernos de todo mal, dice el Salmo 121, versículo 7, que perfeccionará esa obra, que nos dará el sustento diario, dice el Salmo 37, versículo 3. También dice que va a apacentarnos en la verdad. En ese capítulo, nos va a apacentar en la verdad. Nos va a dar el alimento, ¿cierto? Para que vivamos en la verdad, en su verdad, ¿no? Que levantará nuestros cuerpos, si están en la tumba, para vida eterna, dice Juan capítulo 6, versículo 40. Que nada de lo que necesitemos en esta vida, de lo que sea necesario, nos va a faltar. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 26. Todo eso tiene que ver que si amamos a Dios, también hay una promesa que dice que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas tendrán un buen camino, una buena salida, un buen propósito de parte de Dios. Ahora debemos saber que sus promesas dan frutos para que vivamos esta vida, frutos para que cuando la recibimos en el corazón tengamos el aliento y las fuerzas para luchar en la adversidad. Creer que Dios va a cumplir una cosa es tener aliento y tener fuerza para saber que aún dentro de esa adversidad vamos a tener las fuerzas, como también vamos a tener la victoria sobre nuestros enemigos espirituales o sobre nuestros enemigos carnales. Vamos a tener victoria sobre nuestra propia concupiscencia, como hemos leído, aquello que se debate en nuestros miembros, que muchas veces nos llevan hacia el mal. Vamos a tener la victoria, y vamos a tener la victoria sobre el mundo que nos ataca y sobre el enemigo que es Satanás, que también entorpece nuestra vida de santidad delante de Dios. Sus promesas nos permiten ser fieles, porque Dios es fiel con nosotros. El tener las promesas de Dios debería lograr de nosotros la obediencia, como respuesta, como retribución, pero como respuesta o un fruto natural de agradecimiento, de alabanza, de oración hacia Dios y hacia su amor para con nosotros. Tenemos también, y podemos hablar de que Dios nos va a recompensar por nuestra fidelidad, por nuestro trabajo, por nuestra obra, que no buscamos, que debemos hacer de corazón, pero que Dios no es deudor de nadie. Y él, allí en la carta primera a los Corintios, capítulo 1 y versículo 15 al 58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que el Señor tiene coronas, que el Señor tiene premios para aquellos que llegan a la meta.
Por supuesto que todo esto nos alienta a vivir mirando las promesas de Dios. Sabiendo de que hay hechos que nos dieron salvación, que podemos estar seguros por nuestra fe que vamos a ser salvos y que vamos a habitar los cielos, pero que también en este mundo tenemos el aliento, la victoria y las promesas de Dios para vivir confiadamente en Él, que Él va a hacer lo que ha prometido, que es un Dios de obra, pero que también es un Dios de promesa. Por supuesto que hay un deber que tenemos que tener con esa promesa. Un deber, un compromiso de parte nuestro, porque es sabio pensar que lo que debemos rechazar es todo lo que Dios aborrece. Eso lo debemos rechazar. El pecado debemos considerarlo como Dios lo considera. Él lo considera una ofensa a su santidad, a su pureza. Y así lo debemos considerar nosotros al pecado. De lo contrario, no tendremos comunión. No tendremos una verdadera comunión con Dios. Todo lo que digamos y hagamos, aún acá en la iglesia, no va a pasar más de ser una mera religión de personas. No va a ser más que eso. No va a agradar a Dios, no va a dar fruto para Dios. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. El deber y la forma, en primer lugar, para vivir ante Dios, ante su pureza, su santidad, es la limpieza de corazón. Y no es tanto para quien no recibió a Jesucristo en su vida, no es tanto para aquellas personas y que necesita ser limpiado del pecado, ese pecado original, ese pecado que cuando nacemos ya lo traemos en nuestra vida. Es necesario para esa persona, porque esa persona que no se arrepiente de sus pecados y cree que en Jesucristo va a ser condenada al infierno. Eso lo dice la palabra, pero también lo es esa limpieza para nosotros los creyentes, porque cada día debemos limpiarnos, debemos pedir perdón, no solo por nuestros hechos, sino también por nuestras palabras, también por nuestros pensamientos delante de Dios. Cada uno debemos ser conscientes y sinceros ante Dios de aquellos que nos contaminan, que es el mundo, lavarnos los pies, ¿no?, de la tierra que tenemos en nuestros pies cuando caminamos este mundo, y que no nos permite tener una comunión franca, sincera y honesta con nuestro Dios. Y si no nos permite tener esa comunión franca y sincera con nuestro Dios, tampoco nos permite o nos va a permitir tener una comunión franca y sincera con nuestro prójimo. Porque primero tenemos que arreglar la cuenta con Dios para poder arreglarla con nuestro prójimo. Porque Dios va a bendecir ese arrepentimiento en Dios, en los otros también. Debemos, dice la palabra de Dios, ser santos. Dios nos llama a esa santidad, ¿no? Ser santo como yo soy santo, es así. Está en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, pero el ser santo no lo determina el hombre, no lo determina ninguna religión, ninguna institución. No somos santificados por ningún decreto o por decisión de cualquier hombre en este lugar. No somos santificados por esos. Primero, Dios considera santo a todos los que una vez han creído en el Señor Jesucristo, han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y esto es una designación posesional que hace Dios con aquel que ha creído, que ha nacido de nuevo, que ha nacido a una vida espiritual. Es una designación posicional. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en Cristo y a través de Cristo. Por eso nos designa y por eso dice que somos santos. Pero debemos buscar que nuestra vida sea santificada, sea semejante al carácter y a la persona de Jesús. Que vayamos creciendo en esa persona.
y al carácter de Jesús. Y así lo reclama en su voluntad, quien nos llamó a seguirle y a servirle. Así lo dice allí Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Sé como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. Somos llamados a vivir una vida de santidad en nuestro modo, nuestra manera de vivir. Hermanos, la santidad Dios la desea hacer crecer cada día en nuestra vida. Eso es un propósito. Es su propósito. Y es tan grande su propósito que ha venido a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Allí a nuestras vidas fue enviado el Espíritu Santo. Esta es una obra de Él, del Espíritu Santo en nuestra vida. No es que nosotros vamos a hacer fuerzas y por el conocimiento de la Biblia a ser santos, no. Ni el conocimiento de la Biblia tengamos, el conocimiento que tengamos, ni la fuerza que podamos poner, nos va a hacer santos. Es una obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo es a través de su palabra, sí, porque la debemos conocer. Y va a aplicar esa palabra para que nosotros crezcamos en santidad. Pero también debe ser nuestra meta, nuestro acompañamiento, nuestro posicionamiento para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra. Nuestra obediencia a la palabra de Dios, para que crezcamos en santidad allí en el temor de Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y debemos, hermanos, también vivir atentos al mundo que nos rodea. A ese mundo que nos rodea, ya sea el mundo físico, ya sea el mundo espiritual, porque este mundo desea que no agrademos a Dios, que no avancemos en la santidad. Este mundo y estos seres espirituales también, y también el mundo, y aún nuestra carne, quiere impedir que crezcamos. Son enemigos de la obra de Dios, pero también aprovechan nuestra debilidad y quieren y buscan tentarnos, y buscan derrotarnos, y ponen piedras y ponen palos para entorpecer nuestro caminar con Dios en santidad. Pero eso es lo que tenemos alrededor y debemos tener las antenas bien paradas, estar atentos, ser sabios en lo que nos rodea. Ahora vivamos en la promesa de Dios, hermano. Hagámoslas nuestras esas promesas de Dios, porque nos pertenecen como una herencia que nos ha dado Dios en Cristo, la promesa de Dios. Pero vivamos a la altura de esas promesas, a la altura de las promesas de Dios, siendo santos en nuestra manera de vivir, de hablar, de hacer, aún santos en nuestros pensamientos. Qué vara, ¿no? Tan alta que pone Dios. Como puso Jesús allí en el Sermón del Monte, vivir con pensamientos puros y santos. Y es difícil, seguramente nos va a costar, pero hay un poder que no es el nuestro, que nos puede sacar muchas veces de nuestra imposibilidad y nos puede dar la posibilidad de hacer realidad esto, ¿no? De que nuestros pensamientos cuando vengan puedan desaparecer. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Dios a través de sus profetas le dio al hombre la promesa de enviar un Salvador. Hace mucho tiempo, ¿no? Esto lo vemos a través del Antiguo Testamento, a través de los siglos, esta promesa de parte de Dios. Y Dios cumplió esa promesa. Y vino el Salvador, y nació el Hijo de Dios allí en un pesebre de Belén, en la humildad. Y creció, y vivió sin pecado, y murió por los pecadores. Hizo una obra de la cruz. Y resucitó. Y regresó al cielo con el Padre. Pero hizo una promesa que volvería a buscarnos.
Allí esa promesa que vendré otra vez para llevar a la iglesia, esa promesa que aquellos que hemos creído por la fe en el Señor Jesucristo, la tenemos en nuestro corazón cada día. No lo olvidemos. Vendré otra vez a buscarlos. Y por esa promesa hecha por el Señor Jesús, nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza debe crecer por la fe en nuestros corazones. Fíjense que vamos a leer a la promesa en Juan capítulo 14, versículo, a ver si la copié. Sí, allí está. Dice la promesa del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Qué grande promesa de Dios, ¿no? Cómo nos fortalece, cómo nos da aliento para vivir, para esperarlo al Señor. Por supuesto tenemos esta promesa, y lo más importante es que si alguien no tiene esta promesa, sepa que también la puede tener. Ojalá que todos la tengamos esta promesa y estemos esperando que venga el Señor. Pero para tener la seguridad de esta promesa, usted debe arrepentirse de sus pecados. Usted debe creer que la obra de la cruz, que la obra que hizo Jesucristo en la cruz, lo ha perdonado de sus pecados, una vez y para siempre, y debe creer en esa obra, y debe aceptar a Jesucristo en su corazón. De esa manera va a ser perdonado y va a ser salvo. Y así no solamente podrá disfrutar de la promesa que tiene Jesús para todos, vendré a buscarlos. Vendré otra vez y los llevaré conmigo al cielo, porque allí hay lugar suficiente para todos los que han creído. También va a poder disfrutar no solo esa promesa, sino todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí, en este mundo, hasta que partamos a la presencia del Señor, o que el Señor venga a buscarnos. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque no solamente, Padre, creemos en los hechos que nos dan salvación, paz y gozo al corazón, sino también podemos creer en tus promesas, en tu palabra, Señor, en tu buena voluntad para que vivamos confiadamente en ti y podamos estar fortalecidos, Señor, por tu espíritu en nuestras vidas. Podamos, Señor, saber de que todas tus promesas son para nuestro bien. Descansar en ellas, Padre, que realmente tengamos un corazón dispuestos a vivir en santidad, para que sea primero para tu gloria, pero también, Señor, este beneficio para nosotros, para vivir fortalecidos, Señor, y tengamos a Dios en el corazón. Bendice tu pueblo aquí en este lugar, todos los que estamos, Señor, y también aquellos que no han podido venir, aquellos que están también conectados por el Zoom. Y si hay alguien, Señor, que no tiene a Cristo, que pueda recibir esta palabra y pueda ser perdonado y pueda ser salvo de la ira venidera. Señor, queremos darte gracias, pedirte nuevamente por Francesca, Señor. Sabemos de que está en tus manos, sabemos de que tú eres el Dios que puede sanar su vida. Y te rogamos por ello, Padre. Pedimos para que tu mano poderosa de amor, de poder, se manifieste, Señor, y sea para tu gloria. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión, miércoles 20:30, y recordamos, como dijo Esteban, seguimos con el libro de Filipenses, con la carta a los Filipenses, a partir del versículo 19. ¿Hasta qué versículo es? ¿No te acordás? 26, del versículo 19 al 26, para que aquellos que lo puedan leer en la casa ya estén preparados.